Recordemos que esta propuesta estaba sobre la mesa en el Plan Nacional de Desarrollo y finalmente fue algo que no se aprobó por el Congreso de la República a la hora de analizar el Plan Nacional de Desarrollo, porque se encendieron unas alarmas de quienes decían que eso lo que buscaba era más o menos entrometerse en la vida de todos los colombianos a través de esta agencia. Andrea, ¿se Y acuerda? violación a la intimidad, y que incluso se opusieron en su momento David Luna, Miguel Uribe, pero ahora David Luna está proponiendo un proyecto, dice él, distinto, pero sí, claro, ha sido muy polémica esta creación de esta agencia. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo empezaría a funcionar o cómo será que se pondrá a funcionar, teniendo en cuenta que esto tendrá que ser un proyecto que se radique ante el Congreso de la República con una finalidad bastante clara, y es tratar de garantizar que en Colombia exista un entorno y sobre todo un esquema de seguridad para todo el entorno digital, algo que ya existe además en muchos lugares del mundo y que aquí pues por motivos políticos, dicen algunos, por motivos de seguridad y de datos personales, dicen otros, pues se frenó. Pero hay otros temas, como por ejemplo, Mauricio, la implementación de una gran estrategia digital que además tendría como eje el eje cafetero, ¿no? Sí, y pues Juan Pablo, retomando un poco lo del centro de ciberseguridad que se pretende adelantar, se pretende ese proyecto llevar a cabo, se van a invertir 10.000 millones de pesos, inversiones que pues en el eje cafetero se están viendo de la mano con el Ministerio de las TIC. Pues recordemos que es una de las regiones donde este centro está operando, por lo menos en Manizales, y desde allí es que se está buscando pues crear toda una conexión con todo el país. Paola, llegó el ministro. Sí, señor Juan Pablo, saludamos a esta hora a Mauricio Liscano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ya está conectado con nosotros, a quien sigue la W. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, un saludo afectuoso, Paola, a Juan Pablo, de verdad, mil disculpas, pero me tocó de urgencia venirme a atender una cosita. De hecho, estoy todavía por acá, pero uno entiende, me da ministro, pena ya cancelarles del todo, y aquí atento a la entrevista. Muchas gracias, ministro, y sobre todo apreciamos mucho, sabemos que no es una hora fácil el mediodía, así que gracias por estos minutos. Mire, yo lo estaba anticipando, el tema de la Agencia de Seguridad Digital es muy importante para el país, porque parece que no somos conscientes de que la amenaza de ataques digitales o ciberataques es constante, es permanente, ministro. Aquí en esta casa radial lo hemos sufrido, pero ha pasado en otros escenarios. Ha ocurrido en centros universitarios, ha ocurrido en plataformas tecnológicas de algunas entidades promotoras de salud. ¿Cómo va ese proyecto o esa idea de crear una agencia de seguridad digital para Colombia, ministro? Pues va bien en la medida en que lo presentamos al Congreso de la República, lo presentamos la semana pasada, empieza el debate, pero yo creo que como lo que usted acaba de decir, aquí hay una conciencia nacional, además basada en hechos y datos de la importancia de este proyecto, y tiene que ver fundamentalmente con lo que ha venido pasando con la ciberseguridad no solo en Colombia, en el mundo. El año pasado tuvimos 20.000 millones, y yo repito esta cifra porque es una cifra realmente que cabe poco en la cabeza, 20.000 millones de ataques. Tuvimos secuestros de datos que se llama ransomware de entidades públicas, secuestros de datos de entidades privadas muy importantes del país. El phishing, por ejemplo, que es cuando usted lo suplantan los datos y le sacan las platas de la cuenta, está disparado. 193.000 denuncias el año pasado, y tuvimos un incremento entre el 2021 y el 2022 de un 85% en este tipo de ataques. Sextorting, todo lo que está sucediendo con los niños, ciberacoso, etcétera. Entonces, no tener una política pública en un siglo XXI donde el mundo es digital, de un ecosistema realmente seguro, con una política pública, pues es un error, y por eso presentamos este proyecto de ley, que nosotros tenemos unas acciones en el Ministerio de Defensa, otras en las TICs, pero necesitamos una política pública transversal. Claro. Y por eso el proyecto de ley. Ministro, pero este proyecto que usted dice que presentaron la semana pasada, ¿es el mismo que se presentó o que anunció el senador David Luna? Tiene mucho de parecido. Realmente habíamos acordado hacerlo con muchos partidos de gobierno y de oposición. David tomó la decisión de presentarlo aparte, seguramente se van a acumular
y se van a debatir. La única diferencia es que el de nosotros tiene Agencia Nacional Espacial, el de él no. Nosotros tenemos una agencia con dos direcciones, Agencia Nacional Espacial y Ciberseguridad. El de David es solo ciberseguridad, pero digamos que la esencia, el objetivo de tener un país seguro, pues trabaja en ese sentido. Entonces, seguro se van a acumular pero tienen la misma esencia, la misma naturaleza y el mismo objetivo. Sí, pero en cambio sí es, digamos, lo mismo que se intentó hacer a través del Plan Nacional de Desarrollo, ministro, y que justamente fue el senador David Luna uno de los más opositores a ese artículo, y él, como muchas otras personas, pues aseguraban que esto podría llegar a caer en el tema de las interceptaciones ilegales o incluso hasta el espionaje. Pues yo creo que el debate en el Congreso era porque era un artículo y entonces ellos no lo habían leído bien, no hubo 4 debates como va a pasar en este proyecto de ley. Se generó una de esos rumores que empiezan en un debate donde la gente dice que con eso nos van a espionar, a hacer espionaje, que realmente, pues digamos, en un proyecto de ley pues ya es más fácil explicarlo porque son 6 meses, son varios debates. En un debate de plan de desarrollo, al no ser lo esencial, pues digamos que todo el mundo se confunde y por el afán del tiempo, pues prefirieron excluirlo y presentarlo aparte, pero yo creo que ya no es mirar atrás y concentrarnos realmente en lo que viene. La ventaja es que este es un proyecto, por lo menos el que yo firmé, que tiene más de 20 o 30 firmas entre congresistas del gobierno y la oposición, más el proyecto que presenta David, pues creo que hay un acuerdo, por lo menos tácito, de que hay una necesidad y habrá que discutirla cómo se enfrenta. Y la mejor manera pues es la agencia. Sí. Ministro, este proyecto de la agencia va de la mano con el Centro de Ciberseguridad que se va a adelantar o se va a construir por lo menos allí en Manizales con la empresa BIOS de Manizales. Sí, es que son dos conceptos diferentes. La agencia no es una agencia ejecutora, la agencia es una agencia de política pública. O sea, no es una agencia que vaya a tener recursos, no es un ministerio, no es un departamento administrativo. Realmente lo que va a hacer la agencia, muy pequeña, es realmente coordinar la política pública. Ellos no van a ejecutar recursos, pero el gobierno necesita una agencia o una entidad que realmente opere los grandes temas de la ciberseguridad, como por ejemplo, ¿cuáles? Y te voy a explicar. Tema capacitación. Nosotros necesitamos capacitar a la gente. Eso pues obviamente no lo puede hacer la Presidencia de la República ni Mintic. Tema, por ejemplo, un COC. ¿Qué es un COC? Es un centro de operaciones en ciberseguridad, o un DOC, que es un centro de operaciones en ciberseguridad, que es donde usted ya tiene todas las pantallas para que así la gente lo entienda y está midiendo en tiempo real los ataques. Entonces usted ve los ataques y los puede prevenir en tiempo real. Eso es toda una cosa tecnológica. Entonces lo que decidimos en el ministerio es BIOS, que es una entidad del ministerio, porque es adscrita, no es una ONG, no es nada, es una entidad, depende del ministerio, es 99% pública, que estaba dedicada a temas de investigación y que funcionaba, digamos, en otros temas y que además estaba sin recursos. Pues en vez de crear, digamos, algo en este momento para montar todos estos, se llama cyber range, ataques simulados, bueno, etcétera, lo que yo decidí es coger a BIOS, volverla el centro operativo de combate contra la ciberseguridad, y ese BIOS pues seguramente empezará a reportarle una vez se apruebe el proyecto pues a la agencia. Será como una herramienta, un brazo de la agencia. Mientras que se aprueba el proyecto, pues estamos en una etapa de prender un computador, que es el computador más potente que tiene América Latina, el cuarto más potente de América Latina, el más potente de Colombia, que lo tienen ellos, computador que puede descifrar en 0.05 segundos 9 dígitos, un código de 9 dígitos, y les mandé unos recursos para que lo prendan, lo trasladen a un centro seguro, ahí ha estado todas las fuerzas militares, inclusive hasta el gobierno de los Estados Unidos, sí. Y ya empiezan ellos a todo el tema de formación, y después viene todo el tema de montar el SOC. Claro, pero ahí hay dos cosas que llaman la atención frente a eso que usted nos está diciendo, y lo primero es que la ciberseguridad, según tengo entendido, es una tarea que tiene hoy asignado el Ministerio de Defensa, y lo segundo es que no se entiende por qué se le entrega esta operación a BIOS desde el eje cafetero para que maneje todo el país.
Primero, las fuerzas militares tienen una dificultad y por eso estamos creando la agencia, que las fuerzas militares solo trabajan en temas de seguridad nacional. Ellos no trabajan en seguridad, en ciberseguridad empresarial ni en seguridad de las personas. Y la complejidad de la información que manejan las fuerzas militares hace muy difícil diseñar una política de ciberseguridad desde todo lo que ellos manejan. De ellos no comparten información, es muy difícil pues por lo mismo, porque ellos tienen que manejar todo el tema de la inteligencia. Entonces no se puede dirigir un país desde un comando de las fuerzas militares, y lo digo sinceramente, y eso por eso precisamente siempre ha funcionado, pero mira todo lo que nos ha pasado con las empresas. Y lo segundo, ¿por qué está en el eje cafetero? Pues porque no sé, ya siempre ha estado, es una entidad del ministerio, y yo escogí precisamente el eje cafetero por varias razones. Una de ellas porque ya tienen el computador. No hay ninguna entidad que tenga un computador. Ese computador puede valer 30, 40 mil millones de pesos. Estaba pagado. Nadie en Colombia tiene ese computador, solo lo tienen ellos. Y ese computador es el que sirve para prevenir y para hacer ataques simulados. Segundo, porque ya tienen la institucionalidad. Es decir, ellos llevan adscritos al ministerio 20, 30 años. No hay que crear una nueva entidad, no hay que contratar a nadie más nuevo, sino que ellos están ahí. Y tercero, porque el ecosistema de Manizales para nosotros es fundamental. Allá hay 10 universidades, hay un centro tecnológico totalmente nuevo, tienen toda la infraestructura y es una entidad del ministerio. O sea, que esté en el eje cafetero, yo me imagino que yo sale de cafetero, pues sí, muy chévere y todo, pero eso es una entidad que está ahí, siempre ha estado escrita, yo no la creé, depende del ministerio. Luego, por ejemplo, yo ni siquiera hago convenios con ellos, yo no tengo, eso es una entidad que vive del presupuesto nacional de la nación y se le hace transferencias como se le hace transferencias al DPS o a cualquiera de los dos, porque es 100% público. Ministro, pero no hay un riesgo de que esto esté adscrito al Ministerio de las Tecnologías de la Información, que sea finalmente una agencia o una oficina de ciberseguridad, pero que tenga un carácter político, porque finalmente tanto usted como pues, y no digamos Mauricio Liscano, sino el ministro de las TIC, pues es un funcionario político que depende del presidente, que depende del gobierno, y por ende, pues tal vez no en este gobierno, pero en el próximo se puede surgir un ministro creativo que diga, venga, utilicemos BIOS y utilicemos este centro de ciberseguridad para hacerle seguimiento a nuestros opositores y saber en qué andan. Eso no podría pasar, no se podría pervertir un poco el sentido de este centro, que yo insisto, es necesario para un país. Pues todo se puede pervertir, ¿no? O sea, digamos que si todo se pervierte, pues todo se pervierte, pero en principio BIOS goza de un gran prestigio nacional e internacional. De hecho, La Patria, el editorial de La Patria la semana pasada, saluda y felicita que se haga con BIOS, porque BIOS es una entidad muy técnica, que tiene una experiencia de unas personas investigadoras que llevan muchos años. Eso era un centro de investigación, eso no es un centro nuevo. La directora es una persona que fue directora de Colciencias, que entre otras cosas creo que no le hemos cambiado bien, no sé de cuántos gobiernos atrás viene. Es una persona científica, como científicos son los que están allá, y tiene todo el ecosistema para hacerlo. Por eso lo hicimos, y además lo digo también con orgullo, es una gran oportunidad para Manizales y para Caldas de convertirse una región en un centro mundial de ciberseguridad, por la cantidad de universidades que hay, por el ecosistema que realmente se crea. Entonces no hay una entidad mejor en Colombia. Primero, pues el ministerio no tiene otras, ¿no? Está solo esa. Pero no hay una entidad mejor en Colombia que tenga los científicos, que tenga el computador, que tenga el ecosistema y que tenga, digamos, el respeto moral que tiene BIOS. Es que pueden leer el editorial de La Patria y de Manizales. Comunidad científica es BIOS es como una universidad nacional de la ciencia, tiene muy buen prestigio. Pero venga, óigame, ministro, y para esto se tendrá que contratar hackers, expertos, se tendrá que contratar un personal que de pronto tenga un conocimiento muy avanzado en toda esta tarea de adentrarse en las profundidades de las redes para ejercer estas labores de ciberseguridad. Pues por supuesto, eso se trata, esa es la responsabilidad que tiene BIOS. ¿Y quién los controlará? Pues los tiene que hacer la directora, ella es la que tiene que responder por los resultados a los cuales se compromete con el ministerio. Si se monta un centro de ciberseguridad, pues ella tendrá que buscar quiénes son las personas, quiénes son los expertos,
pero como le digo, eso es gente, como usted mismo lo dice, de un nivel superior que no son del mundo político, no tienen ese perfil, son del mundo técnico. De hecho, ya con BIOS va a firmar un acuerdo IBM. De Sí, hecho, ya con BIOS hay empresas del gobierno de los Estados Unidos que van a estar situadas allá. De eso, con BIOS ya hay empresas de Israel que van a estar situadas allá. Allá se va a montar el hub más importante de ciberseguridad de América Latina. Eso es todo realmente un ecosistema, porque además allá hay una infraestructura que construyeron en el Parque Tecnológico de Villa María, que es espectacular, o sea, no la tiene en Colombia. Y eso también parte de lo que queremos hacer, y es que todo no quede en Bogotá. Y claro. eso es un esfuerzo grande, y de verdad yo me siento muy orgulloso de lo que se va a hacer en Manizales, de lo que se va a hacer en Caldas, y eso le va a prestar servicios a todo el país. Mm. Sí. Bueno, es que acá también Juan Pablo en el YouTube Uy, nos están preguntan. escribiendo de todo, ¿no? No, pues Sí, ustedes, yo lo nos, que pasa es que tengo aquí una cosa, estoy medio enredada. Si de verdad me dieran 20 minuticos para yo salir de la entrevista y entrar acá a una cosita, les agradecería. Hagámosle un par de Estoy acá en preguntas. medio de un chicharrón A que ver, no se imagina. no me quiero imaginar, ministro. A ver, Paola le va a hacer un par de preguntas más para que usted atienda su chicharrón. Adelante, Paola, por favor. sí, ministro, rápidamente entonces hablemos de la tecnología 5G, ministro. Oh, por Dios. ¿Lo perdimos? Ministro. Ministro, ministro, ministro Liscano, ¿está ahí? Estoy acá. Ya, ahí está, ahí está. Ahí Aló, está es el que se ministro. Sí, cortó. ya, Es que además no rápidamente. puedo ni entrar. Es que estoy aquí en el Senado en una citación y entonces tengo que entrar. Sí, Cuénteme. pero rápidamente, ministro, un par de preguntas finales. La primera tiene que ver con la tecnología 5G. Por favor, denos una actualización de cómo estamos en este momento para implementar esa tecnología en Colombia. Bueno, 5G, que 1G, 2G, 3G, 4G, 5G significa quinta generación, lo que va a permitir que los colombianos tengan mejor calidad, velocidad de datos, especialmente cuando uno sube. Generalmente en el mundo de la tecnología anteriormente lo que todo el mundo buscaba era descargas. Ahora con el tema de las redes y de subir videos, lo que está predominando es subir información a la red. Todo este tema de VCR, de tema de realidad virtual aumentada, metaverso, todo eso realmente solo opera bien en 5G, y Colombia pues no se puede quedar atrás, hay 6 países de América Latina. Nosotros llamamos a la subasta de 5G que va a estar para diciembre de este año, para la subasta de 5G, y hoy precisamente vamos a colgar los primeros pliegos de la subasta, prepliegos, para que hayan comentarios hasta el 1 de septiembre Importante. y otra vez segundos comentarios hasta el 15 hasta el 17 de octubre, donde salen los pliegos definitivos, y fundamentalmente esto es un ejercicio de subasta, para que Sí. la gente lo entienda, pues el que más pague por el espectro, pues ese se queda, obviamente con las metodologías. Mm, Importante esa noticia que usted nos da. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes, ministro, de esos pliegos o prepliegos que se van a colgar a partir de hoy. Y la otra pregunta rápidamente tiene que ver con ese pleito que se está generando en este momento entre Movistar y Tigo contra Claro, porque Movistar y Tigo anunciaron hace muy poco una alianza para empezar a prestar servicios de telecomunicaciones y ya Claro está diciendo que ese acuerdo cambiaría las normas y podría afectar la competencia cuando pues todos sabemos que Claro, y lo dijo la CRC, es el dominante en el país. ¿Qué está haciendo el gobierno o el gobierno puede hacer algo para dirimir ese conflicto? O sea, yo creo que eso es un tema normal del giro normal de los negocios. Ellos son competencia. Y por supuesto, si, pues tanto Claro tiene derecho a defenderse ante la SIC, porque quien define si hay fusión o si hay acuerdo de infraestructura entre Tigo y Movistar, que es lo que están planteando, un acuerdo en compartir infraestructura, ellos todavía no están planteando fusión, pues quien decide ese tipo de temas de la competencia en Colombia es la SIC, no el ministerio, nosotros no tenemos competencia. Simplemente, pues ellos propusieron un acuerdo de fusión de infraestructura entre Tigo y Movistar, y Claro se opuso. A mí me parece que eso es, digamos, un debate normal del giro normal de los negocios, donde hay un mercado y cada empresa interpreta a su juicio cómo debe funcionar el mercado para tener mejores condiciones. Yo en eso realmente no me puedo meter, ni además soy competente, eso es una decisión de la SIC. Será la SIC la que determine si esa fusión Mm, afecta o no el mercado, o no lo afecta. A nosotros lo que nos interesa es defender los usuarios, claro, que no pero haya un dominante en el mercado, que no haya precios altos, que haya buena calidad, pero ahora el balón está en la cancha de la SIC,
Y me parece que lo que está pasando en el mercado de los celulares, pues no es nada diferente a lo que pasa en todo el mundo, que son fusiones o no fusiones, o uniones, o peleas entre ellos. El ministerio es respetuoso de cada empresa, de sus posiciones, y esperemos que la SIC sea la que tome la decisión. Pero ni tan normal, Juan Pablo, porque la CRC fue la misma que dijo que, claro, Que sí había era dominancia, dominante, sí. y del gobierno anterior pues no hizo nada, no se tomaron medidas para aumentar la competencia, para darle más ventajas a quienes están, digamos, en el mercado un poco reducidos, como Tigo, Movistar, WOM y otros operadores, porque pues claro, es el dominante. Y así lo Bueno, ministro, ¿sabe qué? Lo dejo que vaya a atender esa situación en el Sí, Congreso. les Muchas agradezco gracias. mucho. Bueno, señor. Excúseme de verdad la demora y No, todo. no se Pero es preocupe. que estaba aquí en un chicharrón que espero, ya lo voy a terminar. Un Bueno, abrazo. bueno, Gracias. señor, atienda ese chicharrón. Bueno, Paola, igual tenemos noticias, porque el Sí. ministro aquí nos dio varias noticias. Número 1, tema 5G, listos prepliegos, ¿no? Sí, hoy se publican los prepliegos. Listo. Hay que mirar a ver qué sale. Y número 2, pues ya Para la tenemos subasta. tenemos más luces sobre la Agencia de Seguridad Digital. Muy interesante lo que va a pasar. Sí. Pero por supuesto quedan muchas inquietudes que yo creo que también toca analizar de la mano de expertos. Es que mire que rápidamente, Juan Pablo, A acá ver. preguntaban que por qué, que tiene que la hagan en Manizales, que dejemos el centralismo. Claro, eso es importante, que se le deje esa oportunidad a las regiones, pero es que no olvidemos que el papá del ministro, el señor Liscano, pues está en este momento representando un partido político que se llama, si no estoy mal, Andrea, Gente en Movimiento, Sí. y ese partido, pues ahí habría riesgo de que se pierdan los era recursos lo o que se que- vayan a financiar a candidatos de ese movimiento. Claro, que era ¿no? lo que decía Juan Pablo, cómo garantizar que la política no va a permear este proyecto, que por supuesto tiene que ser técnico, pero ¿quién vigila a quién vigila? Pero, Esa es la pregunta. Y sobre